Un niño divino está a punto de morir antes de dar su primer aliento. Seth, el dios del caos y las tormentas, tiene una daga de bronce sobre la cuna donde duerme el recién nacido. Los ojos rojos del dios del desierto brillan con furia mientras observa al pequeño ser que nunca debió existir. Pero entonces una mano detiene su brazo. Isis, la gran maga, se planta entre la muerte y el niño que lleva la sangre de Osiris, su esposo. Este momento cambiará para siempre el destino de Egipto y el significado de la muerte. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio, cuando los dioses todavía caminaban por las tierras del Nilo y la idea de la inmortalidad era solo un sueño lejano. En las dinastías tempranas de Egipto, entre los años 3100 y 2686 antes de nuestra era, los dioses gobernaban el mundo conocido. Osiris, el rey benevolente de piel verde que enseñó a los humanos la agricultura. Isis, su esposa sabia y poderosa, maestra de la magia. Seth, su hermano de temperamento violento, señor de los desiertos estériles y las tormentas destructivas. Y Neftis, la esposa de Seth, diosa de la noche y los límites entre los mundos. Pero en el corazón de Neftis vivía un deseo prohibido. Ella miraba a Osiris desde las sombras, admirando su sabiduría donde Seth solo mostraba brutalidad, viendo su capacidad de crear vida donde su esposo solo sembraba destrucción. Seth la trataba con indiferencia, obsesionado únicamente con su resentimiento hacia Osiris por ocupar el trono que él creía merecer. Noche tras noche, Neftis miraba al rey de Egipto y sentía crecer por dentro un anhelo que sabía que nunca podría satisfacer. Hasta que una idea imposible empezó a tomar forma en su mente. Una noche, cuando la luna nueva ocultaba el cielo y la oscuridad era absoluta, Neftis tomó la decisión más peligrosa de su vida inmortal. Usando su dominio sobre las sombras y las ilusiones, armó un engaño perfecto. Adoptó la apariencia exacta de Isis, cada rasgo, cada gesto, hasta el tono de su voz. Se perfumó con los aceites que usaba su hermana, vistió sus ropajes sagrados, incluso imitó hasta la forma de caminar de Isis cuando buscaba a su esposo al caer la noche. La transformación era tan completa que ni los propios dioses habrían podido notar la diferencia a primera vista. Así disfrazada, Neftis se acercó a Osiris en sus habitaciones. El dios de la vegetación creyó estar con su esposa legítima, y esa noche única de engaño divino trajo consecuencias que ninguno de los dos podía imaginar. Cuando Neftis abandonó la cámara real antes de que amaneciera, sabía que había cruzado un límite del que no había retorno, y en su vientre, sin que aún lo supiera, crecía una vida que iba a desatar la furia del dios más peligroso del panteón egipcio. Los meses pasaron y el embarazo de Neftis se hizo evidente. Seth, que había estado ausente conquistando territorios en el Desierto Rojo, regresó al palacio y exigió la verdad. Neftis, aterrorizada ante la ira que veía crecer en los ojos carmesí de su esposo, intentó ocultar el origen del niño, pero Seth no era ningún tonto. Conocía demasiado bien la naturaleza distante de su relación, y cuando vio ciertos rasgos del recién nacido, rasgos que solo podían venir de la línea de Osiris, entendió la traición. Su rugido hizo temblar las columnas del palacio y hizo que se agrietaran las paredes de granito. El niño había nacido con una forma única entre todos los dioses. Su cuerpo era humano, pero su cabeza era la de un chacal de pelaje negro como la noche del desierto. Esta apariencia no era casualidad ni un castigo, sino un reflejo de su naturaleza destinada. Los chacales merodeaban los cementerios de Egipto, criaturas que no temían a los muertos y que parecían comprender los secretos de la frontera entre la vida y lo que viene después. El pequeño dios había nacido marcado para un propósito que aún no se revelaba, pero que ya estaba escrito en su propia forma. Seth desenvainó su daga y fue hacia la cuna donde dormía el recién nacido. Su plan era simple y brutal: acabar con el recordatorio vivo de la traición de su esposa y la humillación de haber sido engañado.
Pero Neftis, movida por un amor maternal que no esperaba sentir, se lanzó encima del niño protegiéndolo con su propio cuerpo. Entre lágrimas, le suplicó a Set que perdonara al pequeño, argumentando que el niño no tenía culpa del engaño. Set la apartó de un golpe, decidido a completar su venganza. Fue entonces cuando Isis entró de golpe a la habitación. La gran maga había sentido la perturbación en el equilibrio del cosmos y había llegado siguiendo los gritos de Neftis. Al ver la escena, lo entendió al instante lo que había sucedido meses atrás. La traición de su hermana debió haberla llenado de ira, pero al observar al niño indefenso y escuchar sus llantos, algo más profundo despertó en su corazón. Aquel pequeño dios con cabeza de chacal era, en términos estrictos, hijo de su esposo Osiris. Era de alguna forma hijo suyo también. Isis se paró entre Set y la cuna. Su voz resonó con un poder que hizo que incluso el dios del caos diera un paso atrás. Le dijo que si quería derramar la sangre de ese niño, primero tendría que atravesarla a ella. Set, con toda su violencia, sabía que no podía enfrentarse a Isis en magia. La magia de ella era superior a cualquier fuerza bruta que él pudiera desplegar. Soltó una maldición, juró que algún día se vengaría de todos ellos y se fue del palacio dejando tras de sí un rastro de arena roja y olor a tormenta. Omelasop, Isis levantó al niño en brazos. Neftis, aún temblando, le agradeció entre sollozos por salvar la vida de su hijo. Pero ambas sabían que el pequeño no estaría seguro con Neftis mientras Set pudiera regresar. Justo ahí, Isis tomó una decisión que definiría el futuro del niño y el destino mismo de la muerte en Egipto. Ella criaría al pequeño dios como si fuera su propio hijo. Lo protegería, lo educaría, le enseñaría los secretos del cosmos que solo ella conocía. Y aunque el mundo supiera la verdad de su nacimiento, para todo el mundo, el niño de la cabeza de chacal sería hijo de Isis y Osiris. Le dio el nombre de Anubis, un nombre que quería decir el real, el príncipe, el que está destinado a algo más grande. Y mientras lo mecía en sus brazos esa primera noche bajo su protección, Isis no podía imaginar lo profético sería ese nombre. Todavía no sabía que el niño nacido del engaño y salvado de la muerte estaba destinado a volverse, en el Señor de los Muertos, en el inventor del ritual que vencería a la mortalidad, en el guardián que protegería cada alma que cruzara el umbral del más allá. Anubis creció en el palacio de Osiris e Isis, rodeado de amor y sabiduría. Isis le enseñó los principios de la magia y el equilibrio cósmico. Osiris le mostró el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento que gobernaba toda la naturaleza. El joven dios aprendía rápido, mostrando una afinidad natural por los misterios que otros dioses evitaban contemplar. Mientras sus hermanos divinos se entregaban a los placeres de la inmortalidad, Anubis pasaba horas mirando a los humanos mortales, fascinado por su fragilidad, por cómo sus vidas terminaban cuando las de los dioses seguían para siempre. Pero a lo lejos, Set esperaba. Su resentimiento no había disminuido con el tiempo, sino que había crecido y crecido como veneno concentrado. No había olvidado la humillación, ni el niño que debió haber muerto y vivía protegido en el palacio de su hermano. Y mientras Anubis crecía sin saber que su destino estaba a punto de tocarlo de la forma más brutal posible, Set preparaba el golpe más devastador que los dioses hubieran visto jamás. Un golpe que no iba dirigido contra el joven dios de la cabeza de chacal, sino contra el rey mismo de Egipto. Se acercaba la tormenta, y cuando finalmente estallara, Anubis descubriría el propósito para el que había nacido. Aprendería que su forma de chacal, criatura de los cementerios y los límites, no era casualidad, sino destino. Y en el momento más oscuro, cuando la muerte reclamara a uno de los propios dioses, él daría a la humanidad el mayor regalo que jamás recibiría: la promesa de que el final no tiene por qué ser el fin. Si esta historia te atrapó, esta historia del dios nacido del engaño que cambiará para siempre el significado de la muerte, suscríbete al Club Mitológico.
Somos un canal nuevo y tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas leyendas épicas que merecen ser conocidas. El viaje de Anubis apenas comienza y lo que viene a continuación cambiará el cosmos egipcio para siempre. El cuerpo del rey de Egipto flota en las aguas oscuras del Nilo, encerrado en un cofre de cedro decorado con oro. Osiris está muerto, el dios que enseñó a la humanidad el cultivo del trigo, el que trajo la civilización a las orillas del río sagrado, yace inmóvil mientras la corriente arrastra su ataúd hacia el mar. Y en el palacio, Isis acaba de descubrir que su esposo ha desaparecido, sin saber aún que Set finalmente ha cumplido su venganza. Pero esta muerte no será el final. Será el comienzo de algo que cambiará para siempre la relación entre los mortales y la eternidad. La conspiración de Set había sido perfecta en su crueldad. Durante meses, el dios del caos preparó su trampa con paciencia inusual para alguien de su temperamento violento. Organizó un banquete suntuoso en honor a su hermano, invitando a los dioses más importantes del panteón. La sala brillaba con antorchas, el vino fluía sin cesar, la música llenaba el aire. Osiris, siempre confiado en la lealtad de su familia, a pesar de las tensiones pasadas, acudió sin sospechar nada. Set había construido un cofre magnífico, tallado en el cedro más fino, incrustado con lapislázuli y oro, diseñado con dimensiones exactas para una sola persona. Cuando la fiesta alcanzó su punto más alto, Set anunció un juego. Quien cupiera perfectamente en el cofre lo ganaría como regalo. Uno por uno, los dioses intentaron meterse en el ataúd ornamentado, pero ninguno encajaba. Unos eran demasiado altos, otros demasiado anchos. Entre risas y bromas llegó el turno de Osiris. El rey se recostó dentro del cofre y su cuerpo encajó perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para él. Porque así era. En ese instante, Set y sus cómplices cerraron la tapa de golpe, la sellaron con plomo fundido y la arrojaron al Nilo antes de que Osiris pudiera reaccionar. Cuando Isis descubrió lo que había sucedido, su grito de dolor resonó desde el palacio hasta los confines del desierto. Se arrancó las vestiduras, se cortó el cabello y empezó una búsqueda desesperada que la llevaría por todo Egipto y más allá. Preguntó a cada mortal que encontró, interrogó a los vientos, consultó a las estrellas. Finalmente, descubrió que el cofre había sido arrastrado por la corriente hasta las costas de Biblos, en tierras lejanas, donde un árbol de tamarisco había crecido alrededor de él, encerrándolo en su tronco. El rey de Biblos, sin saber lo que contenía, había cortado ese árbol y lo había convertido en una columna para su palacio. Isis viajó hasta Biblos disfrazada de anciana, se ganó la confianza de la reina y finalmente reveló su identidad divina para reclamar la columna que contenía el cuerpo de su esposo. Los reyes de Biblos, aterrorizados y asombrados, le entregaron la columna completa. Isis la abrió con magia, extrajo el cofre y regresó a Egipto con el cuerpo de Osiris. Lo escondió en los pantanos del delta, entre los juncos y las aguas poco profundas, mientras buscaba los ingredientes necesarios para un ritual de resurrección que nadie había intentado jamás. Pero Set, que había esperado este momento, la estaba observando. Una noche, mientras Isis estaba ausente recolectando hierbas sagradas, Set encontró el escondite. Su furia al ver que el cuerpo de su hermano había sido recuperado superó cualquier límite de cordura. No bastaba con haberlo matado una vez. Desenvainó su espada y empezó a cortar. Dividió el cuerpo de Osiris en 14 pedazos, algunos dicen que en 16, otros que en 42, según el número de gnomos de Egipto. Esparció cada fragmento por todo el reino, arrojándolos a los rincones más remotos, algunos a los pantanos, otros al desierto, uno al propio Nilo. Estaba seguro de que esta vez la muerte sería definitiva. Cuando Isis regresó y encontró el lugar vacío manchado de sangre divina, casi pierde la esperanza. Pero entonces llegó Neftis,
La madre de Anubis, consumida por la culpa de que su traición hubiera desencadenado toda esta cadena de horror, se ofreció a ayudar en la búsqueda. Las dos diosas hermanas que alguna vez habían sido enemigas por amor del mismo dios, se unieron en un propósito común. Recorrieron Egipto entero, preguntando, buscando, siguiendo rumores y visiones. Una por una, recuperaron las partes del cuerpo desmembrado, el brazo en Menfis, la pierna en Abidos, el torso en Heliópolis. Pero cuando finalmente reunieron todos los fragmentos, enfrentaron un problema que ni toda la magia de Isis podía resolver fácilmente. ¿Cómo unir de nuevo lo que había sido tan brutalmente separado? ¿Cómo devolver la vida a un cuerpo que había sido profanado de manera tan completa? Fue entonces cuando Anubis, que había seguido a su madre adoptiva en silencio durante toda la búsqueda, dio un paso adelante. El joven dios con cabeza de chacal había observado cada detalle, había estudiado el estado de cada fragmento, y algo en su naturaleza única comprendía lo que debía hacerse. Anubis se arrodilló junto a los restos de Osiris y empezó a trabajar con una concentración absoluta. Sus manos se movían con precisión imposible, guiadas por un conocimiento que parecía venir de algún lugar más profundo que la memoria o el aprendizaje. Comenzó por lavar cada parte del cuerpo con agua sagrada del Nilo, purificándola de la corrupción. Luego aplicó natrón, una sal mineral que extrajo la humedad y preservó la carne. Trabajó durante días, quizás semanas, en un trance de enfoque divino. Mientras trabajaba, Anubis empezó a murmurar encantamientos, palabras de poder que nunca antes se habían pronunciado, hechizos que surgían de su propia esencia como si hubieran estado esperando este momento preciso para nacer. Ungió el cuerpo con aceites y resinas aromáticas traídas de tierras lejanas, mirra de Punt, aceite de cedro del Líbano, resina de terebinto. Cada sustancia tenía un propósito. Cada gesto significaba algo. Estaba inventando algo completamente nuevo, un proceso que nadie había imaginado antes. Luego vinieron las vendas. Anubis tomó lino del más fino, lo cortó en tiras largas y empezó a envolver el cuerpo de Osiris. Pero no era un simple vendaje. Entre cada capa de lino colocaba amuletos de protección, pronunciaba palabras de poder que sellaban cada parte del cuerpo en su lugar. Las vendas se volvieron no solo un envoltorio, sino un capullo mágico, un recipiente que mantendría unido lo que Set había intentado destruir para siempre. Capa tras capa, el cuerpo tomaba forma de nuevo, transformándose en algo que ya no era exactamente mortal ni exactamente divino. Isis observaba maravillada. Neftis lloraba en silencio, reconociendo que su hijo estaba haciendo lo imposible. Cuando Anubis finalmente terminó, se incorporó y extendió sus manos sobre el cuerpo momificado. Las palabras que pronunció entonces resonaron con tal poder que hicieron temblar la tierra. Invocó a Ra para que prestara su calor vital, a Thoth para que devolviera el aliento del conocimiento, a Horus para que restaurara la fuerza del Ka. Y entonces, imposiblemente, increíblemente, los ojos de Osiris se abrieron. Pero Osiris no regresó tal como había sido. Había cruzado el umbral de la muerte y ya no podía volver completamente al mundo de los vivos. Su piel había tomado un tono verde, el color de la vegetación que muere y renace, el color de la transformación. No podía caminar bajo el sol de Ra como antes, pero estaba consciente, estaba presente y algo más. Había visto lo que existe más allá de la muerte. Había caminado en el reino de las sombras y ahora ese reino necesitaba un gobernante. Osiris se convirtió en el señor del Duat, el inframundo egipcio, el rey de los muertos que alguna vez fue rey de los vivos. Y con ese primer embalsamamiento, Anubis cambió las reglas fundamentales de la existencia. Demostró que la muerte no tiene que ser el final absoluto, que el cuerpo puede preservarse y el espíritu puede continuar. Los egipcios, que habían observado este milagro desde las sombras, comprendieron que habían recibido un regalo divino.
Si los propios dioses podían ser preservados de esta manera, entonces los mortales también tenían una posibilidad de eternidad. Anubis empezó a enseñar los secretos del embalsamamiento a los sacerdotes más devotos, aquellos que jurarían mantener sagrado el conocimiento. Estos sacerdotes se convirtieron en los primeros embalsamadores de Egipto. Durante los rituales vestían máscaras con forma de cabeza de chacal en honor a Anubis, convirtiéndose en representantes terrenales del dios. Aprendieron a lavar, secar, ungir y vendar, siguiendo cada paso que Anubis había realizado con Osiris. Las tumbas empezaron a llenarse no solo con cuerpos enterrados, sino con momias cuidadosamente preservadas, cada una obra de arte sagrado, cada una promesa de que el difunto viviría eternamente en el más allá. La muerte había sido transformada, ya no era el terror final que borraba la existencia, sino una transición, un paso hacia otra forma de vida. Las familias egipcias empezaron a prepararse para su muerte con años de anticipación, ahorrando para poder costear un embalsamamiento adecuado, construyendo tumbas donde sus cuerpos descansarían, llenándolas con todo lo que necesitarían en su viaje al Duat. Y en el centro de toda esta transformación cultural estaba Anubis, el dios nacido del engaño que había encontrado su verdadero propósito, preservando la vida más allá de la muerte. Osiris gobernaba ahora desde su trono en el inframundo, y Anubis se quedó a su lado, convirtiéndose en su mano derecha y su protector más leal. Pero la historia no había terminado. Set seguía libre, su furia intacta, y pronto intentaría un último ataque desesperado contra el cuerpo que Anubis había trabajado tan duramente para preservar. La cámara de momificación está en silencio absoluto. Anubis vigila el cuerpo preservado de Osiris, su obra maestra de embalsamamiento, el primer ser que había vencido a la muerte mediante su arte. Las antorchas proyectan sombras danzantes sobre las paredes decoradas con jeroglíficos de protección. De pronto, un gruñido bajo y salvaje resuena desde la entrada de la cámara. Anubis gira la cabeza y ve algo que hace que hasta un dios sienta el escalofrío del peligro. Un leopardo enorme, de pelaje dorado sin manchas, con ojos que brillan con inteligencia maligna y furia divina. Es Set, que ha regresado por última vez. Después de que Osiris resucitara como señor del Duat, Set había huido al desierto más profundo, consumido por una rabia que ya no era solo resentimiento, sino locura pura. Había perdido todo. Su hermano, a quien había asesinado 2 veces, ahora gobernaba un reino más poderoso que Egipto mismo. Su sobrino Horus lo perseguía para vengar a su padre. Los otros dioses lo habían declarado enemigo del orden cósmico. Pero sobre todo, no podía soportar que Anubis, el hijo del engaño de su esposa, hubiera sido quien resucitara a Osiris. Ese insulto ardía en su mente como hierro al rojo vivo. Set sabía que no podía enfrentarse a Anubis en su forma divina habitual. El joven dios había crecido en poder, alimentado por su nuevo rol como maestro del embalsamamiento y guardián de los muertos. Además, atacar directamente en forma reconocible traería la ira inmediata de todo el panteón. Así que Set recurrió a la transformación, una de las artes que pocos dioses dominaban. Se convirtió en leopardo, el cazador más feroz del Valle del Nilo, el depredador que mata en silencio y destroza con precisión quirúrgica. En esta forma, pensó, podría infiltrarse en la cámara de momificación y destruir el cuerpo de Osiris antes de que nadie pudiera detenerlo. Pero Set subestimó a Anubis. El dios con cabeza de chacal había pasado años perfeccionando no solo el arte del embalsamamiento, sino también el de la vigilancia eterna. Había jurado que ningún daño volvería a tocar a Osiris mientras él respirara. Cada noche hacía guardia personal en la cámara, sin dormir, sin descansar. Sus sentidos, ya agudos por naturaleza de chacal, se habían vuelto sobrenaturalmente precisos. Podía oler la diferencia entre un mortal común y un ser tocado por la magia. Y cuando Set entró en forma de leopardo, Anubis reconoció de inmediato el hedor del caos divino bajo el disfraz animal.
El leopardo se lanzó hacia el cuerpo momificado con las garras extendidas. Pero Anubis se interpuso con velocidad imposible, recibiendo el impacto con su propio cuerpo. Los dos dioses chocaron con fuerza suficiente para agrietar el suelo de piedra. Set rugió y mordió, intentando alcanzar el cuello de Anubis, pero el guardián de los muertos conocía cada truco de los depredadores. Había visto a los chacales cazar en manada, había estudiado cómo los leones derribaban a sus presas, había observado a los cocodrilos arrastrar a sus víctimas bajo el agua. Usó ese conocimiento para anticipar cada movimiento de Set. La batalla sacudió la cámara entera, los frascos de aceite se volcaron, las antorchas cayeron al suelo y se apagaron, dejando solo la luz mortecina de la luna filtrándose por las ventanas altas. En la oscuridad casi total, Anubis tenía ventaja. Sus ojos de chacal veían perfectamente en la penumbra, mientras que Set dependía de su furia para guiar sus golpes. Anubis esquivó un zarpazo que habría arrancado su rostro, contraatacó con un golpe que hizo volar al leopardo contra la pared, y aprovechó ese segundo de desorientación para tomar una vara de bronce que usaba en los rituales de momificación. Pero Set era el dios de las tormentas y el caos, y su poder era formidable incluso en forma de bestia. Se recuperó al instante, más furioso que antes, saltó hacia Anubis con las fauces abiertas, apuntando directamente a su garganta. Anubis giró justo a tiempo, pero las garras de Set le atravesaron el hombro, arrancando sangre negra que cayó al suelo como tinta espesa. El dolor era intenso, pero Anubis no gritó. Había aprendido de Osiris que el verdadero poder viene del control, no de la furia descontrolada. Mientras Set se preparaba para el golpe final, Anubis vio su oportunidad. Se dejó caer hacia atrás, haciendo que Set se lanzara hacia adelante con demasiado impulso. Luego, con velocidad de serpiente, Anubis envolvió sus brazos alrededor del cuello del leopardo desde atrás. Set intentó liberarse, girando y retorciéndose, pero la presa de Anubis era inquebrantable. Los músculos del guardián se tensaron como cuerdas de barco bajo tensión máxima. Set empezó a transformarse de regreso a su forma divina para liberarse, pero entonces Anubis pronunció palabras de poder que había aprendido de Isis, palabras que congelaron la transformación a medio camino, atrapando a Set en el cuerpo del leopardo. Pero derrotar a Set en combate no era suficiente. Anubis sabía que el dios del caos simplemente regresaría, una y otra vez, mientras tuviera aliento. Necesitaba enviar un mensaje que resonara por toda la eternidad, una advertencia que ningún dios ni demonio pudiera ignorar. Sostuvo al leopardo inmovilizado y llamó a su poder como señor de los rituales sagrados. Del brasero cercano tomó una vara de hierro que brillaba al rojo vivo con calor divino, el mismo hierro que se usaba en ciertos pasos del embalsamamiento para abrir caminos en el cuerpo. Lo que Anubis hizo entonces quedó grabado para siempre en la memoria del cosmos. Presionó el hierro candente contra el pelaje dorado del leopardo, una vez, 2 veces, docenas de veces, marcando la piel con manchas oscuras que se extendían por todo el cuerpo. Cada marca era un sello mágico, un recordatorio permanente de que había intentado profanar lo sagrado. Set aullaba de dolor y humillación, pero no podía escapar del agarre de Anubis. El dios, con cabeza de chacal, trabajó con la misma precisión meticulosa que aplicaba al embalsamamiento, asegurándose de que cada marca fuera perfecta, permanente, imposible de borrar incluso con magia divina. Cuando finalmente terminó, Set yacía jadeante en el suelo, su pelaje antes inmaculado ahora cubierto de manchas oscuras y regulares. Anubis lo liberó, pero antes de que el dios del caos pudiera recuperarse, el guardián hizo algo que nadie esperaba. Tomó su cuchillo ritual, el mismo que usaba para el proceso de momificación, y con movimientos rápidos y precisos, desolló al leopardo. La piel se desprendió limpiamente, perfectamente, llevándose consigo cada una de las marcas de vergüenza que había impreso en ella. Set, finalmente libre de la forma animal, huyó de la cámara en su apariencia divino, desnudo de poder y orgullo.
Anubis tuvo la piel del leopardo manchado como un trofeo, pero más que un trofeo era un símbolo. Declaró que desde ese momento esa piel representaría la derrota del caos ante el orden, de la profanación ante lo sagrado, de la muerte descontrolada ante la muerte transformadora. Ordenó que los sacerdotes del embalsamamiento, aquellos que habían jurado seguir sus enseñanzas, vistieran pieles de leopardo durante las ceremonias más importantes. Cada vez que uno de esos sacerdotes se colocara la piel manchada sobre los hombros, estaría declarando su alianza con Anubis y su compromiso de proteger a los muertos de cualquier amenaza, incluso de los propios dioses. Y en cuanto a los leopardos reales, aquellos animales mortales que vagaban por el valle del Nilo, todos empezaron a nacer con manchas en su pelaje. Era como si la marca de vergüenza de Set se hubiera extendido a toda su especie animal, un recordatorio eterno visible en cada leopardo que caminara sobre la tierra. Los egipcios vieron esto y comprendieron el mensaje. Había cosas que no debían ser profanadas, límites que no debían cruzarse, y Anubis era el guardián inquebrantable de esos límites. Desde esa noche, ningún dios volvió a intentar dañar a Osiris. La historia de cómo Anubis había derrotado y marcado a Set se extendió por todo Egipto y más allá. Los templos empezaron a representar la escena en sus paredes. Anubis de pie sobre un leopardo manchado, sosteniendo el hierro candente, vigilante e implacable. Las necrópolis, los lugares donde descansaban los muertos, fueron puestas bajo su protección absoluta. Se erigieron estatuas de chacales negros a la entrada de cada cementerio importante, representaciones de Anubis que ahuyentaban a los profanadores y a los espíritus malignos. Anubis se había transformado, ya no era solo el inventor del embalsamamiento el que había resucitado a Osiris. Ahora era el guardián supremo, el protector de las necrópolis, el señor de las tierras sagradas. Su dominio se extendía sobre cada tumba, cada momia, cada cuerpo que esperaba su viaje al más allá. Y sabía que su verdadero trabajo apenas empezaba, porque proteger a los muertos en sus tumbas era solo la mitad de su responsabilidad. La otra mitad estaba en el propio Duat, donde cada alma que moría necesitaba guía, protección y juicio justo. Osiris había establecido su trono en el inframundo, pero el reino de los muertos necesitaba algo más que un rey. Necesitaba un guardián que conociera tanto el arte de preservar como el arte de proteger. Necesitaba alguien que pudiera guiar a las almas perdidas, que pudiera defender a los inocentes de los demonios del Duat, que pudiera asegurar que cada mortal que muriera recibiera el trato justo que merecía. Anubis miró hacia el cuerpo momificado de Osiris, intacto gracias a su vigilancia, y supo cuál sería su siguiente paso. Descendería al Duat y allí establecería el sistema más importante que Egipto conocería jamás: el juicio de las almas. Un alma aterrorizada se encuentra en la entrada del Duat, el inframundo egipcio. Acaba de cruzar el umbral de la muerte y no comprende dónde está ni qué le espera. Las sombras se mueven a su alrededor. Criaturas con formas imposibles acechan en la oscuridad y el silencio es tan profundo que puede escuchar el latido de un corazón que ya no debería existir. Entonces, desde la penumbra, emerge una figura, un dios con cuerpo de hombre y cabeza de chacal negro. Anubis extiende su mano hacia el alma perdida y con voz firme pero amable le dice: «No temas, he venido a guiarte. Este momento se repetirá millones de veces a lo largo de la historia de Egipto, porque Anubis ha asumido un nuevo rol que definirá su legado para siempre». Después de que Osiris se estableciera como gobernante absoluto del Duat, el reino de los muertos necesitaba organización. No bastaba con que las almas simplemente llegaran al inframundo y vagaran sin propósito. El caos que Set había intentado sembrar en el mundo de los vivos no podía repetirse en el mundo de los muertos. Osiris, desde su trono de juez supremo, decretó que cada alma sería evaluada según sus acciones en vida. Pero ¿quién guiaría a esas almas a través del peligroso viaje por el Duat?
¿Quién se aseguraría de que llegaran sanas y salvas al salón del juicio? Solo había un dios adecuado para esa tarea: Anubis, quien había caminado entre la vida y la muerte desde su nacimiento. Así empezó la transformación de Anubis en Psicopompo, el conductor de almas. Cada vez que un mortal moría en Egipto, sin importar si era faraón o campesino, Anubis aparecía en el momento preciso de la muerte para recibir el alma. No llegaba con amenazas ni castigos, sino con la presencia tranquilizadora de alguien que comprende perfectamente el terror de lo desconocido. Tomaba la mano del difunto y empezaba el viaje a través del Duat, protegiéndolo de los demonios y espíritus malignos que intentaban devorar las almas antes de que pudieran ser juzgadas. Este papel requería no solo poder, sino compasión infinita, algo que Anubis había aprendido de Isis durante su crianza. El viaje por el Duat era traicionero más allá de la imaginación. El alma tenía que atravesar 7 puertas, cada una guardada por criaturas que exigían contraseñas secretas y amuletos específicos. Había lagos de fuego que podían consumir un espíritu en segundos, serpientes gigantescas que se enrollaban alrededor de los incautos y oscuridad absoluta donde los gritos de los condenados resonaban eternamente. Pero con Anubis como guía, el alma podía navegar estos peligros. Él conocía cada pasaje secreto, cada palabra de poder necesaria, cada truco para evitar a las bestias del inframundo. Susurraba instrucciones al difunto, lo purificaba con agua sagrada cuando era necesario y lo mantenía en el camino correcto hacia el destino final, el Salón de las Dos Verdades. Este salón era el corazón del sistema de justicia divina que Osiris había establecido. En su centro se encontraba una balanza gigantesca, y junto a ella esperaba un tribunal de 42 dioses, cada uno representando un gnomo de Egipto y un pecado específico que debía ser confesado o negado. Osiris presidía desde un trono elevado, con Isis y Neftis flanqueándolo, y al lado de la balanza, vigilante y preciso, estaba Anubis. Su papel en este momento era crucial. Él sería quien realizara el pesaje que determinaría el destino eterno del alma. No había espacio para error, no había posibilidad de corrupción. El dios con cabeza de chacal había jurado ser imparcial absoluto. El proceso empezaba con Anubis llevando al difunto ante el tribunal. El alma debía recitar la confesión negativa, declarando ante cada uno de los 42 dioses que no había cometido el pecado específico que ese dios vigilaba. No he matado, no he robado, no he mentido, no he causado dolor innecesario, no he sido cruel con los animales. La lista era exhaustiva y cada palabra debía ser verdad. Pero las palabras solas no bastaban. Lo que realmente importaba era lo que contenía el corazón, porque el corazón era donde los egipcios creían que residía la conciencia, la memoria y la moralidad de una persona. Anubis se acercaba al difunto con su cuchillo ceremonial, el mismo tipo de herramienta que había usado durante el primer embalsamamiento de Osiris. Con precisión divina, extraía el corazón del cuerpo espiritual del alma. No causaba dolor, porque en el Duat el cuerpo era más bien una memoria de lo que había sido. Llevaba el corazón hasta la balanza y lo colocaba en uno de los platillos con reverencia absoluta. En el otro platillo colocaba una pluma, pero no cualquier pluma. Era la pluma de Maat, símbolo de la verdad, la justicia y el orden cósmico. Esta pluma era increíblemente ligera, casi sin peso, pero representaba el peso infinito de la rectitud absoluta. Lo que sucedía a continuación determinaba todo. Anubis se arrodillaba junto a la balanza y observaba con atención milimétrica mientras los platillos empezaban a moverse. Si el corazón del difunto estaba lleno de maldad, mentiras, crueldad o egoísmo desmedido, pesaría más que la pluma. Los pecados tienen peso, enseñaban los sacerdotes egipcios, y ese peso se acumula en el corazón durante toda la vida. Pero si el alma había vivido con honor, si había tratado bien a su familia, si había respetado a los dioses y ayudado a los necesitados, su corazón sería ligero como aire.
no necesitaba ser perfecto, ningún mortal lo es, pero sí debía demostrar que había intentado vivir correctamente. Junto a Anubis, vigilando el proceso completo, estaba Horus, el hijo de Osiris. Su presencia no era decorativa. Horus verificaba que nadie, ni siquiera Anubis, manipulara la balanza. La justicia divina debía ser absolutamente pura, sin favoritismos ni excepciones. Los dos dioses trabajaban en perfecta sincronía, cada uno cumpliendo su función sin interferir con el otro. Y bajo la balanza, agazapada y hambrienta, esperaba a Mit, la devoradora. Esta criatura era una amálgama terrorífica, cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo. Era la personificación del castigo final, la aniquilación completa. Si el corazón pesaba más que la pluma, Anubis pronunciaba el veredicto con voz que resonaba por todo el salón. El alma había fallado. Osiris asentía desde su trono, confirmando la sentencia. Entonces Amit se abalanzaba sobre el corazón y lo devoraba en un instante. Pero no terminaba ahí. La criatura también consumía el alma completa del difunto, borrándola de la existencia para siempre. No había paraíso ni infierno para esos espíritus, solo la nada absoluta. Los egipcios llamaban a esto la segunda muerte, y era el destino más aterrador que podían imaginar. Peor que cualquier tortura, porque significaba que nunca habías existido en absoluto. Pero cuando el corazón era puro, cuando se equilibraba perfectamente con la pluma o incluso pesaba menos, algo hermoso sucedía. Los 42 dioses pronunciaban su aprobación, Osiris sonreía desde su trono, y Anubis se incorporaba para tomar nuevamente la mano del alma, esta vez con alegría en lugar de solemnidad. Guiaba al difunto más allá del salón de las dos verdades, a través de puertas que se abrían con luz dorada, hasta llegar al Aru, los campos de juncos. Este era el paraíso egipcio, un lugar donde el sol siempre brillaba con calidez perfecta, donde los cultivos crecían sin esfuerzo, donde no había dolor ni pérdida, y donde el alma podía reunirse con todos sus seres queridos que habían pasado antes el juicio con éxito. Pero Anubis no solo guiaba a los privilegiados o a los justos obvios. Uno de sus roles más nobles era proteger a las almas perdidas, aquellas que habían muerto sin familia que realizara sus rituales funerarios, sin tumbas preparadas, sin ofrendas que los sustentaran en el más allá. En el mundo de los vivos, estos difuntos eran considerados desafortunados, pero Anubis los reclamaba como suyos. Él mismo se aseguraba de que fueran purificados, de que recibieran la oportunidad de presentarse ante el juicio, de que no quedaran abandonados vagando por el Duat eternamente. Era el patrón de los olvidados, el defensor de quienes no tenían a nadie más que lo defendiera. Esta dedicación le ganó títulos sagrados que resonaban en cada templo de Egipto. Le llamaban Imiut, que significa el que está en el lugar del embalsamamiento, reconociendo su papel como inventor de ese arte sagrado. Khenti Seh-Netier, el que preside la cabina del dios, refiriéndose a su rol en los rituales de momificación. Tepi-Yuef, el que está sobre su montaña, porque se creía que vigilaba las necrópolis desde las alturas rocosas donde se construían las tumbas. Y el más importante de todos, Señor de las Tierras Sagradas, un título que abarcaba su dominio absoluto sobre todos los cementerios, todas las necrópolis, todos los lugares donde los muertos descansaban esperando su viaje. Los templos dedicados a Anubis se erigieron por todo Egipto, pero ninguno fue tan importante como el de Sinópolis, la ciudad del perro, en el 17º nomo del Alto Egipto. Allí Anubis no era simplemente uno más entre muchos dioses, sino la deidad suprema local, adorado con fervor absoluto. Los sacerdotes de Sinópolis vestían las pieles de leopardo manchadas en memoria de su victoria sobre Set, y criaban chacales sagrados dentro del complejo del templo, considerándolos representaciones vivas del dios. Cuando estos animales morían, eran momificados con el mismo cuidado que se daba a los faraones y enterrados en catacumbas especiales bajo el templo.
Durante casi 1000 años, Anubis fue el dios principal asociado con la muerte en Egipto. Su imagen aparecía en cada tumba, su nombre se invocaba en cada ritual funerario, sus amuletos protegían a cada momia. Pero con el tiempo, a medida que el culto a Osiris crecía en influencia política, el papel de Anubis empezó a transformarse nuevamente. Osiris asumió más prominencia como el juez supremo y rey de los muertos, mientras que Anubis se especializó cada vez más en sus funciones específicas: embalsamador, guardián, guía y pesador de corazones. No fue un reemplazo sino una evolución, una forma de que ambos dioses pudieran servir mejor a los muertos de Egipto. Y al final, cuando miramos hacia atrás a través de los milenios de historia egipcia, vemos que Anubis representa algo profundamente humano en su divinidad. Nació del engaño, pero se convirtió en símbolo de verdad absoluta. Fue rechazado por su padre biológico, pero encontró propósito siendo hijo adoptivo. Inventó la manera de preservar a los muertos no por vanidad, sino por amor. Luchó contra el caos no con destrucción, sino con protección. Y guió a innumerables almas no con juicio cruel, sino con compasión infinita. Anubis enseñó a los egipcios que la muerte no es el enemigo, sino una transición que debe ser tratada con respeto y cuidado. Que cuidar a los muertos, preservar sus cuerpos, recordar sus nombres es uno de los actos más sagrados que los vivos pueden realizar. Que el miedo a la muerte puede transformarse en esperanza de renacimiento si entendemos que lo que hacemos en vida importa, que nuestras acciones tienen peso, que la justicia existe incluso más allá del velo de la mortalidad. Hoy, miles de años después del apogeo de Egipto, la imagen de Anubis sigue siendo reconocible instantáneamente. El dios con cabeza de chacal negro, guardián eterno de los muertos. Y aunque ya no construimos pirámides ni momificamos a nuestros seres queridos, el mensaje central permanece relevante. La dignidad en la muerte importa. Honrar a quienes se han ido importa. Y enfrentar nuestra propia mortalidad con valentía en lugar de terror es un regalo que ese Dios, nacido del caos, nos dejó hace milenios. Si esta historia del Dios que transformó el significado de la muerte te ha conmovido, suscríbete al Club Mitológico. Somos un canal nuevo y tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas leyendas épicas que conectan el pasado antiguo con el presente. Anubis espera en las sombras, paciente e inmutable, recordándonos que algún día todos cruzaremos ese umbral y que lo importante es cómo vivimos mientras estamos aquí.